Karina Ramaciotti es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes y coordina un proyecto interdisciplinario y federal titulado La enfermería y los cuidados sanitarios durante la pandemia y la pospandemia de COVID-19. Nos va a estar contando todo sobre cómo es relevar lo simbólico, pero también lo material de los enfermeros y enfermeras que han estado en la primera línea de la batalla de esta pandemia. Así que, Karina, muchísimas gracias por venir. Súper interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Contanos cómo es liderar un proyecto con tantos y tantos investigadores. Exactamente, es bastante complejo, pero es un desafío enorme y bueno, la idea es poder relevar las condiciones de trabajo y las representaciones simbólicas durante la pandemia del sector de enfermería. Y como ustedes bien dijeron, tiene tres características principales este trabajo. Uno es la conformación del equipo federal, ¿sí? Somos 16 nodos o centros de investigación de gran parte de la Argentina. Otra característica es la composición del equipo con composición de igualdad de género. En nuestro proyecto de investigación somos más de la mitad, somos 86% mujeres que llevamos a cabo. Mayoría. Sí, somos por primera vez en mucho tiempo un proyecto liderado mayoritariamente por mujeres. Y otra característica es que quienes coordinan los nodos, muchos de ellos son hasta 40 años, lo cual fue un desafío muy interesante porque muchos de ellos son la primera vez que tienen a cargo llevar a cabo un proyecto de este tipo. O sea que lo primero que quiero destacar es la característica colaborativa y federal de este proyecto, en función del objeto de estudio. Y el objeto de estudio es estudiar, ¿no?, un sector clave, sostén del sistema sanitario argentino, y bueno, no solamente argentino, que es el sector de enfermería. Sin el personal de enfermería, el sistema de salud se cae directamente. Es un sostén indiscutible. Pero, a pesar de que es un sostén indiscutible, ¿sí?, tanto históricamente como que quedó muy visible en la pandemia, hay cuestiones que, bueno, faltan, ¿sí? Hemos visto durante la pandemia un conjunto de actividades que ha llevado a cargo este sector, desde los hisopados, el rastreo de enfermedades, el seguimiento telefónico, la atención clínica, la atención en cuidados críticos, la campaña de vacunación, ahora en menores. Esto no se condice con todo el saber, el conocimiento y la empatía que tiene este sector para llevar a cabo cada una de esas tareas. Obviamente que esta situación, que casi todas las personas que pasamos por un centro de salud lo vemos, totalmente, sí. No tiene correlación con su salario, ¿sí? Hay una gran diferencia entre la multiplicidad de tareas que llevan a cabo con el recibo de sueldo a fin de mes. Y esto quedó mucho más visible durante la pandemia, porque no solamente hacían estas tareas, sino que estaban al frente de un virus muy contagioso. Están al frente aún, ¿no?, en un virus muy contagioso. Entonces, obviamente que todas estas tareas y estas labores tomaron un cariz totalmente diferente. Claro. Quería preguntarte sobre cómo se les ocurrió la idea, cómo surgió el proyecto, cómo lo montaron. Nosotras veníamos trabajando como en dos líneas. Estas 113 personas del equipo de investigación veníamos como dos líneas de trabajo. Unos quienes veníamos de la historia y veníamos trabajando cuestiones de la historia de la profesión, ¿sí?, y la historia de la enfermería. Entonces hay un conjunto importante de personas que venimos de la historia. Y otra línea de conjunto de investigadoras venían con cuestiones vinculadas a relaciones de género, feminismo y teorías del cuidado. Entonces, porque me imagino que dentro del grupo de enfermeros y enfermeras hay más mujeres que hombres, ¿no es sí, así? Es un sector totalmente feminizado, ¿sí? Entonces, en función de la conformación de nuestro equipo, ¿sí?, estas dos líneas, la línea de historiadoras, que veníamos con esta problemática más desde lo histórico, y quienes venían trabajando la perspectiva de los cuidados desde la teoría feminista, vimos una enorme oportunidad cuando el Ministerio de Ciencia e Investigación lanzó esta convocatoria en julio del 2020, en el pico de la pandemia, ¿sí?, lanzó una convocatoria para las ciencias sociales, ¿sí?, que esto no es tan habitual. Estas convocatorias tienen mucho más que ver con las ciencias biológicas, la medicina, y más en medio de una pandemia. Sí, pero la propuesta que una pandemia y la epidemiología tiene componentes sociales súper importantes y no hay que dejarlos de lado. Exactamente. Entonces, la convocatoria nos sedujo muchísimo porque quienes veníamos de la historia sabíamos muy bien que
una epidemia tiene un altísimo componente social. No es solamente la cantidad de muertos, claro, o el funcionamiento del virus, sino que incide el entramado social, cultural y económico de su tiempo. Entonces, bueno, en medio de la pandemia nos empezamos a reunir por Zoom y conformamos este equipo de investigación. Se llegaron más de 100 proyectos y quedaron adjudicados 19 proyectos. Y bueno, el nuestro es uno de ellos, ¿no? Y lo interesante de esta propuesta es que es para las ciencias sociales y con el fin de, a futuro, poder dar lineamientos para el diseño de las políticas públicas. ¿Sí? O sea, tiene una aplicación. La intención es unir el campo de las ciencias sociales con el campo de las políticas, ¿sí? Que en muchas oportunidades son como dos campos que no hay puentes, que no hay muchos diálogos. Entonces la idea es en esta conformación de equipo interdisciplinaria, porque bueno, acá hay historiadoras, sociólogas, antropólogas, enfermeras, terapistas ocupacionales, licenciados en comunicación social, bueno, enfermeras y enfermeros. Entonces, en este conjunto interdisciplinario, poder dar algún lineamiento, sugerencia o recomendación en función de el análisis de un fenómeno social en tiempo real, ¿no? Porque lo que a mí me conmueve siendo historiadora es que estamos investigando una pandemia en tiempo real, claro, ¿no? O sea, personalmente yo suelo ver archivos, fotos, ¿no? De otros tiempos, pero ver, ¿no?, las sensaciones, las representaciones de las personas en el momento que están transitando una epidemia, bueno, es un desafío enorme, es muy emocionante como investigadora, y bueno, creo que también pone sobre el tapete el aporte que puede dar las ciencias sociales para el diseño de las políticas públicas. ¿Y ya encontraron resultados? ¿Ya tienen alguna propuesta para hacer? Digo, más allá que me imagino que una debe ser aumentarle los salarios considerablemente. ¿Hay alguna otra? Sin lugar a dudas, y esto lo quiero remarcar y enfatizar, hay una necesidad muy clara y una demanda muy pronunciada de aumento salarial. ¿Sí? Esto salió en todas las entrevistas y en las encuestas, y ahí empiezan las cuestiones de la representación, ¿no? Es como que se va armando como un círculo vicioso de que entonces, en medio de una pandemia, ¿sí?, no hubo un aumento salarial significativo, más allá de que hubo bonos, y los bonos fueron considerados como un elemento importante el año pasado y este año, pero no soluciona el problema central y estructural del sector, ¿sí? Claro. Y se combina también con una sensación de menosprecio, de que están subordinados, de que se consideran que sus tareas son menores o que no están a la altura de... Y eso, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver con que dentro de la medicina además hay un endiosamiento de los médicos y médicas. Totalmente, exactamente como vos lo decís, ¿sí? Hay una primacía del saber médico, ¿sí? Y eso hace que el saber técnico y experto de la enfermería, ¿sí?, quede devaluado, menospreciado como algo menor. Pero ninguna de las tareas que dijimos anteriormente, hisopado, vacunación, rastreos de casos, seguimiento telefónico, acompañamiento en la muerte, ¿sí?, que esto tuvieron un rol fundamental el año pasado, lo hacen el personal de medicina, lo hace el personal de enfermería, con muchísima empatía, ¿sí?, y con una sensibilidad que por lo general no la tiene y no lo forman al personal de medicina. Claro. Y son dos mundos diferentes, ambos con una enorme demanda profesional. Yo parí en pandemia y a mí me salvaron las enfermeras. Así que les agradezco y les mando un beso. Exactamente. Bueno, es eso, por la calidez, fueron las que estuvieron en contacto humano, fue el sector de enfermería. Y ambas, tanto la medicina como la enfermería, entre otras, ¿no?, del ámbito sanitario, tienen formación universitaria, ¿sí? Son 5 años para lograr la licenciatura, 3 años para las tecnicaturas, o sea, son carreras en donde demandan estudio, formación, prácticas, y en función de todo ese trabajo, tienen una titulación que les permita actuar en casos muy concretos. Ninguno de los que estamos acá, estoy convencida que podría hacer ninguna de las intervenciones que hace
un personal de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen técnicas, saben cómo movilizar los cuerpos, saben cómo canalizar, cosas muy técnicas y muy precisas que solamente ellos lo pueden hacer. Y sin esas prácticas, repito, el sistema de salud se cae. Me imagino que mucho de lo que viste en las entrevistas, las encuestas o en los medios que investigaron era esperado por vos. ¿Hubo algo en particular que te sorprendiera? Sí, no. O sea, hay cuestiones, como vos bien decís, que son de una larga continuidad. Yo vengo estudiando el sector desde las cuestiones históricas y hay cuestiones que sí vienen de larga data, ¿sí? La constante demanda que nunca alcanza, que siempre falta, que siempre supuestamente les falta capacidad, que no tienen la capacidad indicada para determinadas prácticas. Eso es de una larga tradición en el sector. Lo que me parece que es nuevo, ¿sí? Y es muy particular, es el lugar que ocuparon en una enfermedad de alta contagiosidad, ¿sí? Este lugar clave, en donde sí o sí tenían que estar, y de un virus muy contagioso. Sí, entonces, recordemos que murieron 200 hasta julio la cifra es 200 personas del sector de enfermería, ¿sí? Es probable que esa cifra esté más arriba en este momento. Entonces, eso sí que es algo para mí novedoso. Y la cuestión emotiva, que esto salió mucho en las entrevistas, si bien es generalmente el sector de enfermería y el personal de salud está muy acostumbrado a manejar situaciones de la muerte. ¿Sí? Porque es parte de su aprendizaje y su práctica. Si no pueden manejar esas situaciones, es muy difícil que puedan, ¿no?, desempeñarse en el ámbito de salud. Entonces tienen como un training, un manejo de ese momento final. Lo que a mí me llamó mucho la atención es en muchas entrevistas como cierta emocionalidad y una congoja muy grande. ¿Por qué? Por la cantidad de muertos que tuvieron que ver en poco tiempo. Claro. Tremendo. Entonces, especialmente las personas que trabajaban en terapia intensiva, bueno, nos contaban que había momentos en que o atendían o embolsaban. Embolsaban es el momento que embolsan a los cuerpos fallecidos. Entonces, o tenían que elegir, y eso es una decisión que no es fácil, tampoco para personas que están entrenadas en eso, porque nunca lo vivieron. Y otra cosa que es muy interesante es que ellas tampoco tenían con qué comparar, porque muchas, por ejemplo, habían vivido la gripe A, ¿sí? O, por ejemplo, el virus del HIV y SIDA. Pero esto es diferente, también por la cantidad, por la duración, por la exposición al virus. Entonces, lo novedoso, esto tiene que ver con lo novedoso que fue el virus, ¿no? En general, para todos y también para este sector. ¿Y qué podemos hacer más, no sé, desde la comunicación quizás, o de otras medidas que sean más rápidas y que podamos ya tomar para mejorar las situaciones del sector? Sí, bueno, hay salarial primero, la segunda también hay todo un tema vinculado a la legislación, ¿sí? Hay en provincias argentinas que hay hasta 3 leyes que regulan la profesión. Esa maraña legislativa lo que hace es más confusión y más lugar al abuso. Entonces, también eso hay que, cada provincia federal tiene autonomía para dar sus legislación, pero lo ideal sería poder dar como un marco regulatorio general para que esa fragmentación legislativa no sea de tal magnitud, porque eso es un elemento para los abusos y para el no reconocimiento del personal de enfermería como profesionales. Entonces, aparecen las figuras de técnicos, de administrativos, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, y eso da lugar, insisto, ¿no?, a más dificultad para su reconocimiento profesional. Y la tercera línea que nosotros nos gustaría trabajar o proponemos es, como vos dijeron, es un sector muy feminizado, en donde hay muchas situaciones de violencia de género. Claro, me imagino. Y no hay muchas veces un análisis al interior del sector de estas situaciones que se dan en el día a día y que son situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque es un sector que está muchas veces menospreciado o que su voz no importa. Entonces, nos gustaría que a futuro poder conformar como comisiones de género en donde estas cuestiones sean discutidas al interior, ¿no?, de los lugares de trabajo.
Y otra cuestión, que yo creo que ahí los medios tienen un papel fundamental, es cambiar muy lentamente. Obviamente estas cosas no se pueden hacer un día para el otro, pero sí, ¿no? Bueno, desde la televisión pública o programas como Paca Paca, cambiar los estereotipos vinculados a la idea de la enfermera por vocación. Claro. Y porque es buena, y porque lo sabe hacer, y porque nació para eso, ¿sí? Eso está presente en casi todas las profesiones, ¿no? Sí, que hay un motivo vocacional que nos lleva a elegir una cosa y no la otra, ¿sí? Pero también hay un conjunto de saberes que nos permite hacer lo que hacemos mucho mejor, ¿sí? Excelente, Karina, la verdad que muy interesante y muy emocionante todo lo que nos dijiste, así que muchos éxitos para lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y además lo contaste realmente hermoso, así que gracias por venir. Sí. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir un corte, pero quédense ahí que ya venimos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Quédense ahí, no se vayan, ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantén al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventila los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.